Bienvenidos a El próximo framework en el espacio. En los próximos minutos vamos a destripar por completo el cerebro y los músculos de los satélites modernos, los sistemas de guiado, navegación y control, o GNS para los amigos. Vamos a ver desde cómo usan las estrellas para no perderse, hasta por qué intentar que dos satélites vuelen en formación sigue siendo un dolor de cabeza monumental que hace sudar a las agencias espaciales. Antes de meternos en faena, os recuerdo que este es el quinto capítulo de nuestro curso de satélites y CubeSats. Tenéis todos los enlaces a los capítulos anteriores en la descripción del vídeo, junto con todas las referencias a la información técnica que trataremos hoy. Además, os he dejado un enlace a la web del curso, donde podéis hacer un seguimiento ordenado y plantear todas vuestras preguntas. Ahora sí, comenzamos. En órbita baja terrestre, saber dónde estás es relativamente fácil. Le metes un receptor GPS o usas radares desde la Tierra que suben los datos al satélite usando propagadores orbitales como el SGP-4 con los famosos conjuntos de elementos de dos líneas, los TLE, que publica la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero claro, si te vas al espacio profundo, la cosa cambia. Ahí dependemos de la red del espacio profundo, la de SN, y de transpondedores de radio a bordo. Y ojo, porque ya se están desarrollando locuras como usar la detección óptica de púlsares de rayos X para calcular la posición. Es una pasada. Pero usar satélites pequeños, los SmallSats, más allá de la órbita terrestre baja, requiere cambiar el chip. Por ejemplo, en el espacio profundo no puedes usar el campo magnético de la Tierra para orientarte, así que tienes que rediseñar todo el sistema de control de actitud. Esto no es ciencia ficción. Ya lo demostraron con un éxito rotundo los dos CubeSats de comunicaciones Marco durante la misión InSight a Marte en 2018. Demostraron que esta clase de naves pequeñitas tienen la capacidad de apuntar con una precisión milimétrica en el espacio profundo. Para lograr todo esto, los sistemas GNS se dividen en sensores, que te dicen dónde estás y cómo estás rotando, y actuadores, que son los que físicamente mueven la nave. Y la tendencia absoluta hoy en día es la miniaturización. Lo que antes requería un satélite estabilizado en 3 ejes de 100 kilos, ahora cabe en la palma de la mano para naves de clase micro y nano. Mirad lo que se ha visto últimamente en el mercado, las unidades integradas. Esto es como comprarte un ordenador preensamblado. En lugar de comprar cada pieza por separado, empresas como Blue Canyon Technologies o CubeSpace te venden una cajita que ya lleva dentro ruedas de reacción, magnetómetros, torquedores magnéticos, sensores solares, GPS y rastreadores de estrellas. Todo empaquetado con su procesador y su software de control de actitud. Os dejo las imágenes por aquí. El modelo XATT de Blue Canyon, por ejemplo, voló en la misión Marco a Marte y en la misión Asteria. Usar estos sistemas integrados te quita muchos dolores de cabeza porque el software que traen ya tiene un nivel de madurez tecnológica altísimo. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. Pero hablemos de cómo se mueven estas naves. Hablemos de los actuadores, empezando por las ruedas de reacción. Si queréis precisión de apuntado en 3 ejes, necesitáis esto. Funcionan por pura conservación del momento angular. Imaginaos que estáis sentados en una silla de oficina con ruedas, sin tocar el suelo. Si cogéis una rueda de bicicleta pesada, la ponéis en horizontal y la hacéis girar muy rápido hacia la derecha, vuestra silla va a empezar a girar hacia la izquierda. Pues en el espacio es igual. El satélite usa un motor eléctrico para hacer girar un disco interno. Al girar el disco, el satélite rota en la dirección opuesta. Pero aquí viene el problema, y es algo que a veces los ingenieros novatos subestiman. Las ruedas tienen un límite de velocidad. Si el satélite tiene que compensar una fuerza externa continuamente, la rueda girará cada vez más rápido hasta llegar a su tope. Cuando alcanza su velocidad máxima, se dice que está saturada. Ya no puede absorber más momento. ¿Qué haces entonces? Tienes que desaturar la rueda. Para eso necesitas aplicar una fuerza externa al satélite, usando propulsores o torquedores magnéticos, de forma que la rueda pueda frenarse sin que el satélite pierda su orientación. Normalmente, para controlar los 3 ejes, necesitas 3 ruedas montadas ortogonalmente. Pero como las ruedas de reacción tienen la mala costumbre de fallar bastante a menudo por desgaste mecánico, las misiones grandes llevan 3 de repuesto. En los satélites pequeños, donde el espacio y el peso valen su peso en oro, no puedes meter 6 ruedas. Así que hacen un apaño brillante. Usan 4 ruedas montadas en una configuración sesgada o en ángulo. De esta forma, los torques se acoplan entre varios ejes. Pierdes un poco de fuerza máxima en un eje concreto, pero si una rueda se rompe, las otras 3 pueden seguir controlando la nave en las 3 dimensiones. Es un salvavidas. Y ojo, que las ruedas de reacción no son perfectas. Pueden introducir vibraciones y perturbaciones por desequilibrios estáticos o dinámicos. Además, no son magnéticamente limpias, ya sea por sus motores o por los materiales ferrosos del rotor.
así que hay que tener muchísimo cuidado de dónde las pones dentro del satélite para que no vuelvan locos a los magnetómetros. A veces, para evitar problemas cuando la rueda pasa por la velocidad cero, que es donde más vibración genera, los ingenieros las dejan girando siempre a la mitad de su velocidad máxima. Tienes un control más fino, pero te quedas con la mitad de la capacidad de almacenamiento de momento. Decisiones de diseño, amigos. Si las ruedas de reacción son el volante, los torquedores magnéticos son el freno de mano que interactúa con el entorno. Estos bichos generan pares de control perpendiculares al campo magnético local. Básicamente, pasas una corriente eléctrica por una bobina y generas un dipolo magnético. Ese dipolo interactúa con el campo magnético de la Tierra y hace que el satélite gire. Hay de dos tipos, bobinas de aire y barras torquedoras. Las barras llevan un núcleo de material ferroso que amplifica muchísimo la fuerza del campo magnético sin gastar más energía. Son geniales para ahorrar volumen y potencia, pero tienen un lado oscuro. El material ferroso puede retener un campo magnético residual incluso cuando lo apagas. Y eso, de nuevo, le hace la puñeta a los instrumentos sensibles. Las bobinas de aire no tienen ese problema, se apagan y listo, pero necesitan ser más grandes o gastar más energía para lograr la misma fuerza. Por cierto, hago una pausa rápida aquí. Ya hemos visto que los torquedores magnéticos necesitan un campo magnético externo fuerte, como el de la Tierra, para funcionar y desaturar las ruedas de reacción. Si mandamos un CubeSat a un lugar sin un campo magnético global fuerte, como Marte o la Luna, ¿cómo desaturaríais vosotros las ruedas de reacción? Dejadme vuestra solución en los comentarios ahora mismo, a ver quién da con la clave de ingeniería, que os leo a todos. Continuamos. Si no puedes usar imanes, usas la fuerza bruta, propulsores. Los propulsores te dan control de traslación y de actitud. No dependen de campos externos, así que funcionan en cualquier órbita. La miniaturización de la propulsión ha avanzado una barbaridad, permitiendo maniobras rápidas y desaturación instantánea de ruedas. Pero claro, gastan combustible. Tienen una vida útil limitada. Y si los usas para controlar la actitud, la dinámica se vuelve súper compleja, porque puedes inducir movimientos de traslación que no querías. Aún así, para misiones de operaciones de proximidad, de las que hablaremos luego, son absolutamente críticos, porque necesitas una precisión que otros actuadores simplemente no te pueden dar. Vale, ya sabemos cómo movernos. Pero ¿cómo demonios sabe el satélite hacia dónde está mirando? Entramos en el terreno de los sensores. Y aquí los reyes indiscutibles, las divas del hardware espacial, son los rastreadores de estrellas o Star Trackers. Mirad esta maravilla en pantalla. Un rastreador de estrellas toma una foto digital del espacio, compara las estrellas que ve con un catálogo que lleva en la memoria, y te dice exactamente tu actitud en los 3 ejes varias veces por segundo. Parece fácil, pero son de los componentes más caros de un satélite pequeño. Para que funcione, necesita un campo de visión despejado para resolver el problema de perdido en el espacio. Imaginaos despertar mareados en una habitación a oscuras y tener que saber dónde estáis solo mirando el patrón de 3 luces LED en el techo. Pues eso hace el sensor. Pero son delicados. Si el satélite gira muy rápido, la imagen se emborrona y el sensor se pierde. Si le da un reflejo del sol, se ciega. Si los gases de escape de un propulsor ensucian la lente, despídete. Los rastreadores baratos igual aguantan giros de 0,3 grados por segundo, pero si pagas la pasta gansa por los caros, pueden seguir el ritmo hasta 3 grados por segundo. Hoy en día, la tecnología punta busca hacerlos más rápidos, precisos, pequeños y sobre todo más baratos, para que misiones de bajo coste puedan tener actitud en 3 ejes. Un ejemplo genial es el Sagitta de ArcSec, que voló en el CubeSat Simba en 2020. Cuando el rastreador de estrellas se ciega, entran en juego los magnetómetros. Miden el campo magnético local y, comparándolo con un modelo matemático a bordo, te dan una estimación de tu actitud en 2 ejes. Si le sumas un filtro de Kalman y un histórico de datos, o lo combinas con un sensor solar, puedes sacar los 3 ejes. Pero como os decía antes, el magnetómetro es el sensor más quejica del satélite. No sabe distinguir entre el campo magnético de la Tierra y el campo magnético que está generando el cable de alimentación que pasa por su lado, o la rueda de reacción, o incluso los paneles solares. Por eso, en misiones donde medir el campo magnético es crítico, cogen el magnetómetro y lo ponen en la punta de un mástil desplegable, bien lejos del satélite, porque la interferencia magnética cae al cubo de la distancia. Y aún así, casi siempre hay que recalibrarlos una vez que están en órbita. Luego tenemos los sensores solares. El sol es brillante, es fácil de encontrar y es una referencia estupenda. Se usan mucho para detección de fallos y recuperación de la nave. Pero cuidado, porque la luz se refleja. El albedo de la Tierra o de la Luna, o incluso el brillo de un componente cercano del propio satélite, puede engañar al sensor. Hay varios tipos. Los detectores de coseno son simples células fotoeléctricas. Son baratos y fiables, pero su precisión es de unos pocos grados y son los que más sufren con los reflejos de la Tierra.
Luego están los detectores de cuadrante, que pasan la luz por una ventana cuadrada hacia 4 fotodiodos, siendo un poco más precisos. Los sensores solares digitales usan una máscara geométrica sobre los fotodiodos para dar un ángulo exacto. Y finalmente, las cámaras solares, que son literalmente camaritas que le hacen una foto al sol, calculan su centroide y suelen tener rechazo de albedo integrado. Para saber dónde está abajo, usamos sensores de horizonte. Pueden ser simples indicadores infrarrojos de cruce de horizonte o sensores de termopila más avanzados que detectan la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador de la Tierra. Te dan un vector nadir súper preciso. Y para rellenar los huecos entre las lecturas de todos estos sensores, usamos la detección inercial, giroscopios para medir cambios de ángulo y acelerómetros para medir cambios de velocidad. Normalmente se empaquetan en unidades de medición inercial, las famosas IMU. Si tu rastreador de estrellas te da una lectura un par de veces por segundo, la IMU te dice qué ha pasado en las fracciones de segundo intermedias. En los SmallSats se suelen usar giroscopios de fibra óptica, que son buenísimos pero caros y pesados, o giroscopios MEMS, que son enanos y rinden bien, pero son súper susceptibles a la radiación. Un impacto de radiación te puede reiniciar el sensor. Además, todos los giroscopios tienen deriva o drift. Su medición de cero se va moviendo con el tiempo. Así que el software del satélite tiene que estar constantemente estimando y corrigiendo ese error. Hablemos de navegación pura y dura. En órbita baja, el GPS es el rey absoluto. Ya es una tecnología súper madura para satélites pequeños. Midiendo el tiempo de llegada de las señales de al menos 4 satélites GPS, tu CubeSat sabe dónde está con una precisión de 1,5 metros. E incluso, si pones varias antenas GPS en tu satélite, puedes medir la diferencia de fase de la señal para determinar tu actitud, aunque esto da bastantes errores. Eso sí, los receptores GPS espaciales están controlados por normativas de exportación severas para quitarles los límites civiles. Lo interesante es que ya se han hecho experimentos para captar señales débiles de GPS en órbitas geoestacionarias e incluso a distancias cislunares. Pero si te vas al espacio profundo de verdad, el GPS no sirve de nada. Ahí dependemos de transpondedores de radio. Hasta hace poco, el único con herencia de vuelo para naves pequeñas era el SDS, diseñado por el JPL. Pero ahora, el JPL ha sacado el Iris V2, derivado del LMRST, que encaja perfecto en un CubeSat. Este cacharro voló en Los Marco, en Lycia Cube, que visitó un asteroide en 2022, en la misión lunar Capstone y en 6 de los CubeSats secundarios de la misión Artemis 1. Y aquí entra un tema fascinante: los relojes atómicos. Tradicionalmente, para saber dónde está una nave en el espacio profundo, mandas una señal desde la Tierra, la nave la devuelve y mides el tiempo que ha tardado. Pero esto es súper ineficiente. La nave tiene que esperar a que la Tierra le diga dónde está para tomar decisiones, y la antena en la Tierra solo puede seguir a una nave a la vez porque tiene que quedarse esperando la respuesta. Imaginaos jugar a un videojuego con un ping de 40 minutos. Injugable. Por eso, la tendencia ahora es meter relojes atómicos miniaturizados en los propios satélites. Si el satélite tiene un reloj ultra preciso, puede calcular su posición y trayectoria de forma autónoma y tomar decisiones en tiempo real. Para operaciones de proximidad, se está usando mucho el LiDAR. Sí, la misma tecnología de los coches autónomos. Disparas luz láser y mides lo que tarda en rebotar. Se usa para altimetría, como en el helicóptero de Marte, o para que dos naves se acerquen y se acoplen. Y esto nos lleva a la parte más jugosa y difícil de todo el video: el vuelo en formación de precisión, PFF, y las operaciones de encuentro y proximidad, RPO. Sobre el papel, suena genial tener un enjambre de satélites volando juntos, o un satélite que se acerca a otro para repararlo o repostarlo. Pero la realidad, amigos míos, es que esto es dificilísimo, y la tasa de fallos es para echarse a llorar. Yo aquí soy bastante escéptico cuando las empresas prometen acoplamientos autónomos como si fuera aparcar un coche. El mérito de los que lo logran es brutal, porque la cantidad de cosas que pueden salir mal es infinita. Para que dos naves vuelvan juntas de forma autónoma, necesitas filtros de navegación a bordo, leyes de guiado complejísimas para no chocar y actuadores que respondan a la perfección. Ha habido intentos muy creativos. La misión PY4, por ejemplo, logró medir la distancia entre dos satélites usando módulos de radio de banda S y un filtro de Kalman, logrando una precisión de unos 4 metros. Luego tuvimos la misión Seeker, un CubeSat 3U que intentó usar un telémetro láser comercial y una cámara industrial con una red neuronal para acercarse a un objetivo no cooperativo. ¿Qué pasó? Que el sistema de propulsión falló, probablemente por culpa de un controlador FPGA, y no pudieron maniobrar en varios ejes, fracasando en su objetivo principal. ¡Manda narices! Tanto software avanzado y te falla un chip de control.
La misión CPO intentó demostrar operaciones de proximidad de baja potencia. Lograron hacer maniobras de acercamiento, pero sufrieron fallos parciales en los paneles solares, lo que les dejó sin energía suficiente, y encima tuvieron una anomalía en la propulsión, seguramente una fuga en el pleno del tanque. Se quedaron sin combustible antes de poder probar su mecanismo de acoplamiento magnético, y la misión terminó en 2023. La misión Linus de Lockheed Martin, que busca crear plataformas de servicio en órbita, también sufrió una fuga en el sistema de propulsión y requirió que el equipo en tierra estuviera interviniendo continuamente para salvar los muebles. Incluso el enjambre Starlink de la NASA, que usaba sus rastreadores de estrellas comerciales para estimar la órbita de sus compañeros, con un error de solo el 0,5%, tuvo problemas. Tuvieron una fuga de propelente y una válvula de recarga que se quedó atascada. Por suerte, pudieron arreglarlo desde tierra y terminaron usando una técnica brillante. En lugar de usar propulsores para mantenerse en formación, cambiaban la actitud de cada satélite para que el rozamiento con la tenue atmósfera frenara a unos más que a otros, separándolos por pura resistencia aerodinámica. Como veis, la complejidad de estas misiones pone al límite el hardware y el software. Pero es vital dominar esto para el futuro del conocimiento de la situación espacial, la gestión del tráfico y la fabricación en el espacio. Necesitamos mecanismos de acoplamiento que sean ligeros y escalables, porque los sistemas de la Estación Espacial Internacional no caben en un CubeSat. Afortunadamente, hay luz al final del túnel. A finales de 2025, la colaboración comercial entre Starfish Space e Impulse Space en la misión Remora logró un RPO totalmente autónomo en órbita baja, usando solo un sistema de cámaras y software GNC de bucle cerrado. Y la Universidad de Dakota del Norte lanzó la misión Und-Rhodes, 2 CubeSats que buscan acoplarse con precisión centimétrica usando navegación por satélite de fase portadora y acoplamiento magnético. ¿Qué nos depara el futuro en el horizonte del GNC? Curiosamente, la industria aeroespacial va un poco por detrás de la industria de la automoción en algunas cosas. El futuro pasa por mejoras incrementales. Menos masa, menos consumo, más precisión. Pero hay áreas revolucionarias, como las tecnologías PNT, posición, navegación y tiempo. Estamos viendo avances brutales en sensores inerciales, usando nanofabricación y detección cuántica para lograr precisiones altísimas sin depender del GPS. Los relojes atómicos ópticos y a escala de chip van a cambiar las reglas del juego. Y ojo a la navegación magnética. Se está convirtiendo en una alternativa real al GPS, usando las firmas geomagnéticas de la Tierra y modelos de campo en tiempo real para navegar en zonas donde el GPS está degradado o denegado. La NASA está financiando proyectos interesantísimos a través de su iniciativa USTP, como el proyecto de Spina de la Universidad de Minnesota, que busca usar púlsares de rayos X para navegar en el espacio profundo, o investigaciones en peines de frecuencias ópticas en Caltech. En definitiva, el arte de saber dónde estás y hacia dónde vas en el espacio está viviendo una revolución silenciosa pero absolutamente fascinante. Pasar de depender de antenas gigantes en la Tierra a que un satélite del tamaño de una tostadora tome sus propias decisiones de navegación usando relojes atómicos y redes neuronales es sencillamente historia de la ingeniería. Y hasta aquí el repaso a los sistemas GNC. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis más vídeos como este profundizando a este nivel técnico en otros subsistemas de los satélites como la propulsión o las comunicaciones? Dejádmelo en los comentarios, dadle a like si habéis aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, espacio trastornados!